Hola gente, ¿cómo están? Hoy a pedido de un suscriptor vamos a hacer la Kord AF515. Así que ya saben, los reviews que quieran ver en este canal pueden dejarlos en los comentarios. Les voy a pedir un like, una suscripción y que activen las notificaciones. Vamos a ver esta Kord AF515. Bueno gente, como digo siempre, lo que ya me gusta de Kord, como algunas otras marcas que estuvimos viendo, como por ejemplo Ortega, ya presentan sus guitarras con funda. Es importante, a ellos, a las empresas no les cuesta nada poner una fundita, son centavos de dólar, así que por lo menos ya Kord incluye su funda. Siempre también hay algún importador avivado que las saca y las vende aparte, por eso cuando veas alguna funda que se vende en una casa de música y que trae una marca, normalmente esa funda ya era de otra guitarra. Vamos a abrirla. Bueno, la funda igual está linda, no es como la de Ortega que era un estuche rígido, es una funda más bien blanda, pero tiene muy buenas costuras, como las fundas normalmente importadas que vienen con buenas costuras y viene con doble correa. Eso está buenísimo. Así que ya le sumamos unos puntitos a Kord. Bueno gente, acá tenemos esta Kord AF515. Se ve una guitarra como todo lo que hace Kord bastante bien terminada, pero aquí algún detalle y algún defecto de los que ya no me gustan, pero es normal en la industria china. Las cuerdas están bastante separadas del mástil. Y si miro el mástil no está torcido, es decir, es simplemente las calibraciones de las cejillas que vienen altas. Normalmente China, cuando fabrica y como lo hace a una escala demasiado importante, hay detalles como estos en los que no se detienen. No es lo mismo que una guitarra inglesa, una guitarra americana, en la que un luthier se toma un gran trabajo para dejarte la guitarra exacta con una afinación perfecta. Bueno, en China, para poder bajar los costos de fabricación, se le pasan detalles como estos. Y esto también viene a que siempre en los comentarios me aparece esa pregunta: mi guitarra vino muy dura, las cuerdas están muy separadas del mástil. Esto es lo que digo siempre, gente. Si pueden comprar la guitarra en un lugar donde atiendan músicos, en una casa de música física donde vos puedas entrar, elegir tu propia guitarra, mirarle cómo están las cuerdas, probarla, siempre es mejor. En todo caso, como yo digo, normalmente de China vienen con estos detalles, pero estando en la casa de música vos hablas con los chicos y les decís quiero que me la entregues calibrada. Puede ser, es algo que le puede llevar media hora, una hora, bajarle un poquito las cuerdas y te la llevas a tu casa ya en las condiciones que debería estar la guitarra. Bueno, seguramente una de las primeras preguntas que van a hacer es: ¿qué diferencia hay con la ya conocida AF510? Bueno, solamente es que esta es para conectar y la 510 no. Esta AF515 trae un ecualizador simple de 3 bandas con graves, medios y agudos y con un afinador. Algo delicado, tranca, no es un ecualizador demasiado complejo, es muy simple, pero normalmente los de Kord andan bien, tienen buen brillo. Por otro lado, esto se alimenta con una batería de 9 volt. Gente, por favor les digo, no pierdan esta cajita que es donde viene la batería, porque no se consigue. Se consiguen modelos, pero no son los que funcionan en los ecualizadores que llegan a Latinoamérica. Pierden esto, o se le rompe la traba y realmente no viene ese repuesto, hay que empezar a reformar la tapita anterior, poner cinta. La verdad que eso estaría bueno, que algún importador empiece a traer estas cajitas como repuesto, ya que es algo de un material muy sensible que se rompen y se pierden. Bueno, ya al primer toque siento que esto
de que venga con un encordado grueso, viene con un 11, un 12. Normalmente, por alguna razón, las guitarras acústicas casi todas llegan a Latinoamérica o a Argentina, por lo menos con calibres gruesos. Si la guitarra está bien calibrada, si las cuerdas están cerquita del mástil, esto no es un inconveniente, la guitarra tiene buen grave. En este caso, la verdad que dificulta el toque, un calibre grueso y que la guitarra no vino calibrada, la verdad que dificulta un poco la forma de tocar, y sin tener en cuenta esto que le voy a mostrar. La verdad que imposible de digitar esta guitarra, no solo eso, sino que está totalmente desafinada, ¿no es cierto? Diciendo que en las notas graves sí está afinada, en el traste 2 es un desastre. Bueno, esas son las cosas que te van a pasar si compras online a alguien que no conoces, a alguien con el que no hablaste. Simplemente Mercado Libre lo que hace es tiene un depósito lleno de mercadería donde por eso te llegan al otro día los productos. ¿Cómo llega un camión tan rápido? ¿El avión va directo a tu casa? No. Lo que tienen es un lugar lleno de mercaderías en alguna ciudad cerca de tu casa, desde donde directamente activan una orden de que desde ahí van a enviarte una guitarra en las condiciones que está. Ni siquiera Mercado Libre sabe en qué condiciones está ese producto. Total, te dan la posibilidad de devolverlo. Por eso, muchachos, traten de comprar en una casa de música real, directamente que te la envían. Tarda 4 días, 5 días, no importa, no hay problema, porque los muchachos se van a encargar de acomodarte esta guitarra, de calibrártela, de entregártela en las condiciones que realmente merece que vos puedas comprar. La verdad que está re difícil de tocar, el encordado es grueso y está bastante alta la calibración. La verdad que está difícil de digitar. Por otro lado, el sonido es un poco opaco, pero tengamos en cuenta, es un poquito ahogadito, no es tan brilloso, pero tengamos en cuenta eso, que tiene un encordado que lo veo bastante económico, como que fuera de cobre en vez de bronce, punto 1. Además que es grueso y encima está descalibrado. Hay muchas marcas de cuerdas que andan muy bien. Si quieren saber, o si ustedes es la primera guitarra que se compran, Ernie Ball es una marca americana muy buena. Vienen series bronce, vintage bronce que andan muy bien. La Dario es otra marca americana muy buena. La Delia es otra marca que anda muy bien. De las nacionales, Magma, GK, Martin Blues, bueno, no son tan buenas como las americanas, pero seguramente si el encordado es nuevo va a andar bien. Lo ideal es que la guitarra esté calibradito con un calibre, yo diría en este caso un 0.11, un 0.10, y se va a poner más blanda. Bueno, esta Kord AF515 tiene una tapa de abeto. Como siempre, la mayoría de las terminaciones de Kord son de terminación tipo satín, un semimate con una caja de caoba. Muy linda en terminación y que ya sabemos que da muy buen resultado. También es una caja de poro abierto que hace a que también el sonido, la sonoridad, el brillo y los medios resalten mucho. La trastera es de Merbau y el cuello también es de caoba. Trae unas clavijitas blindadas, económicas, no es que son unas clavijas muy importantes, pero para estos modelos es una guitarra de $250. Recordemos que el dólar que trabajan los instrumentos musicales es el dólar importador. Es decir, cuando compras un instrumento, compras con un dólar de 115, 120 en este momento. Por lo tanto, es una guitarrita de $250, pero está muy bien hecha. Lo que tiene Kord, que desde la guitarra más económica te presentan un modelo fiel que te va a andar muy bien. Son muchas ventajas para una guitarra de estos valores. También veo que el mástil es muy fino, como todas las Kord, son muy cómodas, más si tenés una mano chiquita, está buena para poder digitar rápido. Entonces, amigos, ventajas y desventajas. La verdad que la terminación y los materiales de Kord son
excelentes. Como siempre, viene con funda, materiales de primera calidad y un precio que realmente se adapta muy bien al bolsillo y para un principiante puede acceder a una buena guitarra. Ahora vamos a la mala. La verdad que esto de la calibración, a los importadores de instrumentos les cuesta nada poner una persona a que cuando llega la guitarra calibrarla. Segundo punto, las casas de música cuando les llega también les cuesta 15, 20 minutos, 30 minutos calibrar una guitarra. Nosotros aquí en la sala de instrumentos nos encargamos de que el comprador reciba su instrumento como merece. Muchas gracias por todos los mensajes. Quiero que me dejen sus comentarios y nos sugieran, como esta vez que hicimos este tutorial, ya que nos sugirieron esto en los comentarios. Todo lo que quieran saber o en lo que se quieran informar lo dejan en los comentarios, se suscriben al canal, nos den like, por favor, el like también es muy importante, y activen las notificaciones para recibir estos videos. Gracias, gente, nos vemos en la próxima. Pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Gracias, gente, los queremos mucho.